Hola preciosuras, hermosuras, divinas, hermosos. ¿Qué tal están toditos? Amados, amados de mi corazón, ¿cómo están todos? Está haciendo mucho frío, está haciendo demasiado frío en esa hora. Y aquí estoy reportándome. Pues hace rato que no me reportaba, mis amaditos, pero aquí estamos. Lo importante es que estamos, eso es lo más importante, que estamos vivos aún. Podemos respirar, nos podemos mover, podemos hablar, tenemos la bendición del Todopoderoso que nos guarda, nos protege, nos bendice, nos cuida, nos quita la vergüenza, nos quitó la vergüenza. ¿Cómo nos quitó el Eterno la vergüenza? Cuando Yeshua va al madero y se levanta de la tumba para borrar nuestra culpa, nuestro pecado y todo aquello que veníamos cargando y que no teníamos acceso a un perdón. Nuestro Padre Celestial es hermoso. Yo no sé si tú, pero yo sí me he preguntado muchas veces, y me han preguntado también muchas veces, ¿cuál fue el fruto que Adán y Eva comieron? Unos dicen que la manzana, otros dicen que no saben, solamente la palabra nos enseña que el fruto, otros dicen que si era una manzana, porque imagínense, yo no sé si a ustedes les habrán dicho, pero a mí me han dicho es que no, eso sí fue una manzana y por eso se le quedó la fruta cuando el hombre tiene aquí en la garganta un huesito. Ustedes no han visto que tiene un huesito que se les nota mucho. Entonces la gente dice es que no, eso es esa manzana y ahí se le quedó enredada la fruta de la manzana. ¿Te imaginas cómo sería entonces esa fruta de grande, la de la manzana que Eva se comió? Claro que la palabra nos enseña que en aquellos tiempos todo era muy grande, el hombre era altísimo, el pecado o la desobediencia fue la que fue recortando los años, fue recortando nuestra estatura, pero en ese tiempo el fruto era inmenso, cada fruto que había en el huerto, los años que se vivían en ese tiempo eran muchísimos. O sea, vemos que en verdad todo se ha sido muy reducido. Pero bueno, la idea es que nosotros, la misma palabra y la lógica y los sabios nos enseñan que la palabra de fruto, claro, ahí dice que el fruto es, ellos comieron del fruto, ¿verdad? Pero también nos enseña que el hombre se cubrió con hojas de higuera. Entonces, usted y yo debemos de entender que lo que ellos comieron fueron higos. Higos fue lo que comieron en ese momento, porque claro, ¿cómo iban a estar comiendo manzana y correr a buscar las hojas de higuera, verdad? No, es que la lógica nos enseña que el fruto que ellos se comieron fue un higo. Y usted y yo sabemos que los higos no tienen fruta, pues ustedes tienen una semilla pequeña, muy pequeña, que es muy parecido, el higo es muy parecido a la breva que usted y yo conocemos aquí en nuestro país. Entonces, muchas personas a mí me preguntaban, y yo también hace muchos años también me preguntaba cuál sería el fruto que ellos comieron, ¿verdad? Si sería una manzana, ¿verdad? Si sería, hasta llegaron, yo llegué a escuchar por ahí que el fruto había sido una pera. Hay muchas cosas que saca el hombre, pero por lo mismo porque no tenemos ese anhelo o deseo, como usted le quiera llamar, a estudiar la palabra.
o al menos a profundizar, a darnos cuenta. Es que yo creo que cualquiera que se dé cuenta que se vistieron con hojas de higuera, ellos no iban a estar en un sembrado de manzanas y correr a buscar un sembrado donde había higueras, claro que no. También nos damos cuenta que la palabra nos enseña que el Eterno llegó, lo llamó y él dice, es que me dio vergüenza. Yo he visto como dos puntos tan importantes en ese tema, porque primero Adán nos enseña a que nos avergoncemos. Vamos a hablar de de lo natural, la desnudez, el estilo de cómo nos vestimos, de qué es lo que nos ponemos. Hoy en día vemos que las personas no sienten un poquito de vergüenza, y no por la otra, porque fíjese que Adán no se sintió avergonzado por su mujer, porque mire que ellos dicen que viendo que estaban desnudos, se escondieron, pero no por vergüenza el uno del otro, sino les dio vergüenza del Eterno. Y hoy en día nosotros vemos que ni siquiera sentimos vergüenza ni por el humano ni por el Eterno. La forma de cómo nos vestimos, de cómo nos conducimos. Aparte de eso, si lo llevamos a nuestra vida espiritual, totalmente desnudos somos. Somos cartas abiertas delante del hombre y delante del Eterno. Y el vestido, estaba yo viendo por ahí en los estudios que me envían, estaba viendo que el habla, creo que sí, el habla es el vestido del alma. Por eso, cuando usted habla, dice la palabra que de lo que tiene en su corazón, de eso habla su boca. Entonces, son muchos detalles que uno encuentra en ese tema de Adán y Eva. Otro tema, otro tema que encuentro yo en ellos cuando la palabra dice que el Eterno les hizo vestidos de piel, ¿verdad? Y estaba mirando yo uno de mis estudios y vemos cómo en los tiempos pasados se usaba la piel para cubrir, para los techos, se usaba piel de animales, para las casas, para las tiendas, o sea, las carpas que hacían, las tiendas que hacían en aquellos tiempos, que no eran casas que edificaban, sino que llegaban y se armaban una tienda. Los techos eran de piel. Y si usted y yo nos fijamos un poquito nada más, nos fijamos, y yo no sé si tú te habrás preguntado, pero yo me preguntaba, ¿qué animal sería el primero que el Eterno sacrificó para poderle hacer los vestidos a Adán y a Eva? Y si usted se da cuenta, estos vestidos los hizo él de piel, y el primer animal que él manda a sacrificar en el desierto, allá le dice al sacerdote, después de que se levantan las tiendas. Y entonces las tiendas también tenían techo de piel, porque de tela no podría ser, porque cuando llovía, entonces ¿qué? Y si nosotros nos acordamos que ellos, me podrás decir tú, es que en el desierto no llovía, pero de noche hacía frío. Entonces tenía que ser algo que no se filtrara el agua ni tampoco el frío. Y qué mejor que la piel de un animal. Entonces vemos que cuando
el Eterno le dice a Moisés que le da el diseño de cómo le iba a hacer la casa, donde él se iba a manifestar, donde él iba a manifestar su gloria, su poder, él iba a permitir, iba a descender para que el pueblo le conociera. Entonces, dice la palabra que cuando se terminó la casa del Eterno, digámoslo así, se terminó la obra que él le había dicho a Moisés, dice la palabra que descendió la gloria del Eterno y llenó ese tabernáculo. Y no podía entrar ni Moisés ni nadie podía entrar por la gloria tan poderosa que había en ese tabernáculo. Y después de esto, él dice, ¿qué animal le iban a sacrificar? El sacerdote tenía una orden del cielo para que sacrificara un buey. Si tú te vas y empiezas a mirar de poco en poco y en poco te vas profundizando, te das cuenta que fue un buey el que el Eterno sacrificó cuando vistió a Adán y a Eva. Fíjate que esta piel, en muchas cosas que significa el toro, es que es algo muy poderoso. El toro, la primer letra del alfabeto hebreo, tiene como símbolo que se llama el Aleph. Aleph se llama esa letra, la primera, tiene como símbolo un toro. Y si tú te pones a estudiar toda esa parte, te das cuenta todo el significado que tiene esta palabra referente a ese toro. ¿Por qué el toro? Son muchos detalles, mis amadas, que yo me pongo a mirar. Qué poderoso es nuestro Rey. Nosotros, con nuestra mente tan finita, eso no lo podemos entender. Y como no nos interesa, sino escuchar y seguir. Y lo que no entiende, déjelo y siga. Y entonces seguimos escuchando lo mismo de siempre. Adán desobedeció, Eva comió el fruto, le dio a Adán, Adán también comió y se avergonzaron, se vieron desnudos. Y yo te voy a decir una cosa. Es tan misericordioso el poder del Eterno que por eso los vistió con una piel, dice que los vistió, les hizo ropa de piel. ¿Qué piel? Y si vamos a pensar por qué el toro, y vamos a mirar que él habla de un sacrificio, y el sacrificio es Yeshua. Él es el Eterno es nuestro techo. Él es el que nos arropa. Él es el que nos cobija. Él es el que, dice su palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. O sea, Él lo es todo. Él es misericordia. Él es poder. Él es cobertura. Él es el que trae en el momento de aflicción. Él trae consuelo. Él trajo salvación. Él trae la nube. Fíjese usted, en el pueblo de Israel, ¿quién los conducía? Una nube de día y una columna de fuego de noche. Fíjese el poder de nuestro Padre. En la nube los cubría para que este calor del desierto no les consumiera. Y en la noche, como es el frío
bajo cero en el desierto, entonces estaba la columna de fuego que los cubría para que no sintieran el frío. Eso es lo que el Eterno y muchos otros detalles hermosos que en este momento no los tengo en mi cabeza de lo que significa la piel o el toro o el buey, como usted lo quiera llamar. Pero es algo tan poderoso que el primer sacrificio en el desierto para el pueblo de Israel fue un buey. Y esto nos enseña el sacrificio del animal que él sacrificó para vestir a Adán y a Eva. Y luego vemos nosotros el sacrificio perfecto de Yeshua en el madero. Yo me ponía a ver qué tan poderoso es nuestro Padre y cómo nos ha amado sin nosotros poderlo entender. ¿Por qué nos ha amado tanto? ¿Qué fue lo que Él vio en ti y en mí para que nos amara? Yo no sé si tú te habrás preguntado, la palabra lo dice y yo me pregunto, ¿qué fue lo que Él vio en mí? Si la palabra del Eterno dice que es espada de doble filo, y fíjate tú, ¿quién da algo por ti o por mí? Para muchos, tú no tienes valor, yo tampoco. Nadie daba nada por mí. Y hasta el sol de hoy yo sé que nadie lo dará. Solo uno, el que fue al madero por mí. Él dio la vida por ti y por mí. Y hoy es nuestra cobertura, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondite. Es ahí donde nosotros venimos y nos postramos. Es ahí delante de Él donde nosotros nos arrepentimos. Es ahí delante de Él donde nosotros venimos a pedir perdón. Y dice la palabra que a un corazón arrepentido Él no echa fuera. Que busca en ti y en mí un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que le podamos conocer. Nosotros no le conocemos, no porque Él no quiera, sino porque somos nosotras las que no nos interesa. A nosotros nos pueden decir que el Eterno te dejó, que no escucha tu clamor, porque Él te abandonó. Y eso es mentiras, porque a ti te apartó de Él, fue tu desobediencia. Adán se apartó del Eterno por la desobediencia. No fue porque pecó. Porque si a pecado vamos, tú y yo pecamos todos los días. Él se escondió porque desobedeció. Y por esa desobediencia le tocó salir del huerto. Pero el Eterno no se apartó. Fue su desobediencia la que lo apartó. Eso pasa entre tu vida y mi vida. Nuestra desobediencia es la que nos saca de la cobertura, de esa piel de buey que nos cubre día a día, que nos ha quitado la vergüenza del pecado y que tenemos acceso a estar bajo su cobertura, siempre y cuando reconozcamos delante de Él que hemos pecado. ¿Y cuál es el pecado? La desobediencia, mis amadas, no hay otro. Porque tú y yo pecamos diario, pero es la desobediencia la que nos lleva a cada uno de esas consecuencias que encontramos en nuestro camino. Él no nos castiga. Nosotros, por nuestros errores, nos encontramos con las consecuencias, pero en medio de esas consecuencias, Él está con nosotros. Él nos cubre con su manto de gracia. Él nos cubre con su amor. Nos cubre
porque Él es la casa, Él es el techo, Él está ahí. Él estará ahí siempre, siempre para cubrirnos. Que el Eterno te guarde.